estamos con el doctor Jorge Cobos, con un extraordinario tema que hablamos de sucesiones testamentarias e intestamentarias. Y bueno, me atrevo a presentarlo. Él es notario interino de la Notaría 23 del Estado de México. Tiene su nombramiento el 23 de marzo del 2021. Él es aspirante a notario en el Estado de México con la constancia del 15 de julio del 2007, miembro decanto de doctores en Derecho de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, de la Notaría 63 de la Ciudad de México, con el doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, colaboró de 2016 a 2019, de la Notaría 198 de la Ciudad de México, con el licenciado Enrique Almanza Pedraza, y bueno, actualmente está en la Notaría 23. Actualmente ha sido catedrático de la UNITEC, de la UNAM y de la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho, en varios temas como contratos civiles, derecho fiscal, derecho inmobiliario, notarial y registral. Y bueno, él también ha sido ponente en el curso de formación de aspirantes de notario, ponente en foro académico de la Universidad Nacional Autónoma de México con el testamento biológico, ponente en el foro académico de la Universidad de Estudios de Posgrado de Derecho y ponente en el foro académico de la Universidad de Estudios de Posgrado con el tema tramitación, sucesión ante notario y voluntad anticipada. Bueno, muchas gracias por participar con nosotros y darnos esta apertura, doctor Jorge Cobos. Me gustaría que nos explicara un poco el tema de qué es un testamento y la importancia de hacerlo, y bueno, de ahí se deriva la sucesión testamentaria y de la intestamentaria. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Tema muy interesante y un tema de actual, y más ahorita que estamos todavía en un programa de gobierno que generó el gobierno federal ya hace un tiempo atrás, que es el mes del testamento. Antes de hablar de lo que es una sucesión, para llegar a una sucesión, tengo dos elementos muy importantes. Uno, el otorgamiento o no de un testamento, y dos, el fallecimiento del autor de la sucesión, del testador. ¿Por qué es importante este punto? Bueno, primera instancia, una persona puede otorgar un testamento, correcto. Por la propia naturaleza que nos marca la ley, un testamento es revocable. Es decir, una persona otorga un testamento el día de hoy y mañana puede revocar ese testamento otorgando uno nuevo, respectivamente. Aquí lo que es importante, no me interesa tanto cuántos testamentos haya otorgado una persona a lo largo de su vida, sino realmente cuál es el testamento que va a tener validez al momento de que la persona fallezca. Nota, primer punto, el testamento va a tener una vida jurídica al momento que fallece la persona. Por eso hago mucho hincapié, antes de que fallezca una persona puede otorgar el número de testamentos que quiera a lo largo de su vida. Elementos importantes, siempre y cuando tenga capacidad. Fíjense que es interesante este punto, hablar de la capacidad. Me estoy yendo a algunos brincos y quiero manejarlos muy rápido. Una persona, para que tenga capacidad, debe tener capacidad jurídica. Una capacidad jurídica que me establece la ley, una capacidad de goce y una capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la tiene toda persona, es más, desde lo que nos marcan el justnaturalismo y luego el justpositivismo, las personas están protegidas desde el momento de su concepción y esa capacidad la pierde con la muerte. La capacidad de ejercicio es la facultad que tiene una persona y se adquiere a la mayoría de edad, y esta facultad es para hacer valer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Esta capacidad para el notario se convierte en una parte fundamental, medular, digámoslo así, porque para que una persona pueda otorgar un testamento, el notario tiene que calificar esa capacidad que tiene la persona. La persona debe de estar ubicada en lugar, tiempo, espacio, momento, ¿verdad? Primera instancia, ser coherente con las preguntas que se le están formulando. Acuérdense ustedes que el hecho de que una persona esté padeciendo alguna enfermedad, inclusive terminal, y que quiere otorgar su testamento, ¿es válido? ¿Es viable? ¿No es viable? Sí, sí es viable, pero nota, siempre y cuando tenga capacidad.
¿Qué pasa cuando una persona está sujeta a un tratamiento médico que acorde al medicamento que se le está suministrando, no puede estar ubicada al lugar, tiempo, espacio y momento? Entonces no puede otorgar el testamento. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si llegan aquí a la notaría y me solicitan que mi actuación como fedatario de acudir al domicilio o al hospital para que una persona otorgue su testamento? Primer pregunta a quien solicita mis servicios. Lógicamente no es el paciente o el testador. ¿Qué padecimiento tiene? ¿Por qué requieren que yo vaya al hospital? ¿Sujeta a qué está? No es que fíjese que la persona tiene un cáncer terminal, palabras de moda en cuestión de las enfermedades. Correcto, pero ¿está bien de sus facultades? Sí, notario, no se preocupe, el cáncer lo tienen en cualquier otro lado del cuerpo, de sus órganos, menos en la cabeza. Nota. Aquí no me importa dónde esté o dónde esté el foco de detección de su enfermedad. Me importa el suministro del medicamento que se le esté otorgando, que puede alterar sus facultades respectivamente. Por lo tanto, el notario tiene que solicitar en esos casos la intervención del médico tratante, que es el que va a comparecer a certificar ante el notario que los medicamentos que se le están suministrando a este paciente no alteran sus facultades mentales, su capacidad jurídica para otorgar el testamento. Entonces, vean cómo arrancamos de una simple pregunta o de una simple palabra y hemos ido poniéndole determinadas barreras a lo que viene a ser la realización de un testamento. El testamento como tal, como lo comentamos, para poder sucederlo debe de estar otorgado. Les dije dos elementos. Un testamento revoca los anteriores por disposición de la ley. Más adelante les voy a comentar qué pasa con las cláusulas irrevocables que pueden establecerse en un testamento y las obligaciones que tiene el testador en el propio testamento. Entonces, vamos al punto general. La persona mayor de edad. Nota, la propia ley, el propio Código Civil que reglamenta la función del notario y previo a lo que nos establece del otorgamiento de testamentos, hagan de cuenta que otorga una capacidad especial a las personas, una capacidad de que una persona mayor de 16 años puede otorgar testamento. Nota, no llego a la edad o a la mayor edad que me establece la ley. Hay determinados aspectos que la ley me permite determinar esa capacidad y dentro de uno de ellos es el testamento, con consecuencias que si quieren más adelante y el tiempo nos da, podemos platicarla. Por regla general. Y por ejemplo, hablando de esto del testamento, ¿qué pasa si una persona ya, desafortunadamente fallece y ya nos deja un testamento y quiere hacerlo porque entiendo que puede hacerlo por la vía judicial, es decir, en juzgados, o por notaría en caso de que no haya controversia, ¿no? Ahí cómo funciona, o sea, ya estamos partiendo de que desafortunadamente ahorita con pandemia fallecieron las personas y pues bueno, quieren ya abrir o le llaman abrir el testamento. Ok, ya se brincó un poquito más, porque estamos hablando del testamento, quién lo otorga, correcto, estoy pre-a el fallecimiento de la persona. Cuando una persona fallece, se tiene que abrir una sucesión. Nota, importantísimo lo que les voy a comentar. De la capacidad que les digo que tiene la persona desde el momento, desde su gestación o proceso de gestación hasta la muerte, fallece la persona, en ese momento se pierde la capacidad. En ese momento la ley considera que hay una transmisión de bienes. O sea, el finado ya no tiene una personalidad jurídica, ya no es un ser humano, no lo puedo dotar de todos los derechos y obligaciones que la propia ley me establece. Por lo tanto, la ley nos contempla, falleciendo la persona, hay una transmisión de bienes. ¿A quién o a quiénes? A los presuntos herederos. Presuntos herederos porque todavía no sé si hay testamento o me voy a ir por una sucesión legítima, ¿correcto? Entonces, en ese momento se da la pauta para realizar el procedimiento sucesorio. Vamos a poner un ejemplo. La persona fallece, no sabemos si otorgó o no otorgó testamento hasta este punto. Se va a abrir la sucesión. Tengo dos formas de aperturar la sucesión, tanto testamentaria como legítima o como intestamentaria. La tengo que abrir
ya sea ante la autoridad judicial, juez de lo familiar, o la puedo abrir ante notario con determinadas condiciones. Que las personas sean mayores de edad, que todas estén de acuerdo en tramitar la sucesión. Si hay alguna oposición de alguno de ellos, el notario, como lo contempla el Código de Procedimientos Civiles, es un coadyuvante, en este caso de la justicia familiar, él tiene que abstenerse de continuar conociendo del asunto. Entonces, llego al punto. Vamos ante el notario, ante el juez, vamos a seguir el procedimiento conjuntamente. Para poder continuar con un proceso sucesorio, ¿qué requiero? El acta de defunción de la persona. Primer punto, indispensable, antes de la competencia, es otro boleto. Yo tengo que tener el acta de defunción de la persona a efecto de poder informarme mediante oficios que solicita el notario, que están establecidos en la propia ley, de la verificación de la o la no existencia de un testamento. Entonces, fallece la persona. ¿Qué solicita el notario? Los oficios. ¿Oficios ante quién? Ante las autoridades correspondientes, en este caso, Archivo General de Notarías. Nota, ¿por qué Archivo General de Notarías? Ok, porque la propia ley establece que cuando una persona otorga testamento, el notario ante quien se otorgó ese testamento tiene la obligación de informar a la autoridad que una persona otorgó testamento y este testamento queda registrado dentro de los registros que al defecto lleva el Archivo General de Notarías. Al mismo tiempo hay otro registro que es el Registro Nacional de Testamentos. Entonces, el notario Jorge Cobos, ante él se otorga un testamento, da aviso al Archivo de Notarías. Correcto, el Archivo de Notarías inmediatamente, no por obligación del notario, por la función que tiene, esta información del otorgamiento de testamento lo sube al Registro Nacional de Testamentos. Esto se convierte en muy interesante porque, me vuelvo a regresar, hasta antes de la existencia del Registro Nacional de Testamentos, se otorgaba el testamento ante notario, vamos a pensar, la persona otorgó su testamento en Tijuana, Baja California, pero nunca vivió en Tijuana, Baja California, siempre vivió en la Ciudad de México o en el Estado de México. No hay impedimento de que tenga que ser otorgado ante un notario de la entidad donde habita, lo puede otorgar donde sea. ¿Qué pasa y por qué lo otorgó en Tijuana, Baja California? Porque su amigo del alma, compañero de toda la vida, es notario en Tijuana. Y en una visita que le hace este testador, le dice el notario, amigo, si ya hiciste testamento, no, ven amigo, te lo hago, es más, no te lo voy a cobrar. Correcto. Se otorgaba el testamento y el notario en Tijuana, Baja California, cumplía con la obligación de dar el aviso del otorgamiento ante el Archivo General de Notarías. Pero ahí quedaba registrado, nada más. Entonces, en este Archivo General de Notarías es a nivel nacional, o sea, aunque No, lo haya... el Archivo General de Notarías es a nivel local, a nivel estatal, llamémosle así. El Estado de México, todos los notarios del Estado de México damos nuestro aviso cuando otorgamos testamento al Archivo General de Notarías del Estado de México. Notarios de la Ciudad de México al Archivo General de Notarías de la Ciudad de México. O sea, es decir, la reglamentación jurídica es local, no es federal. Se convierte en una creación federal el Registro Nacional de Testamentos, en el cual todos los archivos generales de notarías, a partir de la creación del Registro Nacional de Testamentos, tuvieron que trasladar esa información a ese registro, para efectos de que, precisamente lo que comentamos, si el testador otorgó su testamento en Tijuana, siempre vivió en la Ciudad de México, en el Estado de México, falleció en el Estado de México, en la Ciudad de México, su último domicilio y sus bienes están en la Ciudad de México, el Estado de México. ¿Cuándo vamos a poder saber nosotros que lo otorgó con su amigo del alma en Tijuana, Baja California? Ese era uno de los puntos. Entonces nos enfrentábamos a una bronca mayúscula. ¿Por qué? Porque acudíamos a la tramitación sucesoria, ya sea judicial o extrajudicial, cumplíamos con todas las formalidades de ley, declarábamos herederos y adjudicábamos los bienes. Y después de un tiempo, el amigo les dice, oye, pero si fulanito de tal, mi amigo del alma, otorgó testamento, te voy a dar una copia. Y resulta que los que debieron de haber heredado no heredaron.
y los que heredaron no tenían derechos en la herencia por la disposición de última voluntad. Visto estas consecuencias es por las cuales se genera el Registro Nacional de Testamentos. Y en este ejemplo, doctor, perdón, lo que comentaba, o sea, de que algunas personas no tuvieron que haber heredado, pero pues lo hicieron. O sea, por ejemplo, ¿se puede repudiar la herencia en ese sentido, no, aunque... Sí se puede repudiar, pero nota, estamos en dos aspectos diferentes, no lo confundamos. Sí puede haber repudio de la herencia. ¿Cuándo hay repudio de la herencia? Cuando los presuntos herederos o los herederos designados en un testamento, hasta antes de aceptar la herencia, dicen, no quiero. ¿Sí? Vamos a pensar, tenemos a 3 personas y de las 3 personas, 2 dicen, oye, yo no quiero nada de la herencia, repudio. Sí, es un repudio universal, así lo marca la ley. No puedo decir repudio parte y acepto parte de la herencia. Es la acepto o la repudio. Hasta ahí nada más. Pero nota, hasta antes de que yo la acepte. Una vez aceptada la herencia ya no cabe el repudio. ¿Puedo transmitir esos derechos hereditarios? Sí, claro, y se llama cesión de derechos hereditarios. Pero entonces cuando repudio la herencia, ejemplo, si yo son 3 hermanos, repudio mi herencia, o sea, antes de aceptarla y se la doy a mi hermano, o los dos repudiamos y se la damos a mi hermano, ¿eso se puede hacer? El repudio no es en favor de persona determinada. El repudio es a título universal. Por eso reitero, ¿acepto o no acepto la herencia? Si yo digo como heredero, no acepto la herencia y tengo 3 hermanos más, mi parte, éramos 4, mi parte, ese 25% se va a dividir entre los 3 que la aceptaron. Si yo manifiesto lo siguiente, que yo acepto la herencia y quiero, vamos a jugar con el nombre, repudio en favor de usted, Matilde. La ley lo contempla y hay jurisprudencia de la Corte al respecto. Cuando se da de esa naturaleza, una vez aceptada la herencia como tal, se entiende una cesión de derechos hereditarios. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el repudio es a título universal, es quiero o no quiero. Pero antes de que yo diga ya acepté, aceptando la herencia, ya es mío, es un regalo. Yo le regalo a usted este bolígrafo, ¿correcto? ¿Lo quieres o no lo quieres? No, no lo quiero, ¿ok? Entonces, este bolígrafo se va a repartir entre los que sí aceptan la herencia. 2, ya aceptaste la herencia. ¿Qué es la herencia? El conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tenía el autor de la sucesión y que ahora se le está transmitiendo a los herederos. Por eso les hice hincapié, aguas. Falleciendo la persona, deja de tener personalidad. ¿En qué tengo que trabajar? En los bienes que eran del autor de la herencia. Bienes, derechos y obligaciones, porque no todo es beneficio, puede haber obligaciones. Hay cargas que tenía que cumplir, obligaciones que tenía que cumplir el testador. Es decir, tiene obligaciones de pago. Ya se murió, ya se extinguió el pago. ¿Dónde dejo al acreedor? No. El acreedor tiene la facultad también de exigir a los herederos o exigir o pedirle al juez se abra la sucesión y él como acreedor reclamar que dentro de los bienes que conformen la masa hereditaria se inventarían y de ahí se le transmita lo que sea suficiente para liquidar el adeudo que tiene. Por eso dice la ley, tú heredas a beneficio de inventario, de lo que tengas, hasta donde alcance. El finado, vamos a pensar, tenía una deuda de 10 millones de pesos, falleció, el monto de sus bienes equivalen a 5 millones de pesos. ¿Ok? Entonces la ley dice, bueno, yo no puedo obligar a los herederos, no es una obligación que traslade a los herederos para decir, oye, debía 5 millones más, páguenlos ustedes. No, espérame, yo no tengo esa obligación. Se pagarán a los acreedores conforme alcance la masa hereditaria, hasta donde alcance. Ya no hubo más dinero, más bienes con los cuales poder sufragar las obligaciones de él hasta donde alcance. No lo puedo trasladar a los herederos, ¿correcto? Ok, perfecto. Oiga, y en ese sentido, por ejemplo, doctor, si entiendo que en el testamento, obviamente él puede decidir a quién dejárselo, ¿no? Claro. Cuando son separación de bienes, están casados, ¿no? Pero no le quiere dejar nada a su esposa y le quiere dejar todo a sus hijos.
¿Eso se puede hacer? O sea, en la herencia y aunque la esposa no tenga ninguna participación, o por ley sí podría reclamar, decir, oye, pues, ¿qué pasó? Podría reclamar en determinado momento si tuviera derecho a alimentos por alguna obligación alimentaria que tuviera el ahora afinado con ella. Primera, vamos a partir de una base. El testamento es la libre disposición de los bienes que tenga una persona para después de la muerte. La ley no me obliga a que el testador tenga que instituir como herederos a la cónyuge, a los hijos. El testador puede heredar a quien él desee. Hay obligaciones, o sea, hemos hablado mucho de lo que es la inoficiosidad del testamento y la nulidad. Es inoficioso un testamento cuando el testador no prevea las obligaciones alimentarias que tuviera para con terceros. Vamos a poner un ejemplo. El testador deja como herederos a y a B, pero dentro de los descendientes del testador tengo una persona que es discapacitada. No la menciono, ¿correcto? Esta persona, a final de cuentas, es mayor de edad, pero no puede hacerse valer por sí mismo, cumplir sus obligaciones por sí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que está limitado dentro de su capacidad, o su capacidad no es la de ejercicio que la ley me marca. Las obligaciones se trasladan a los padres, no importando la edad. El testador otorgó su testamento, tenía obligaciones alimentarias con esta persona, este hijo, este descendiente que es discapacitado. Entonces, si yo no lo contemplo dentro del testamento, el tutor de este jovencito o jovencita tiene la facultad de exigir la inoficiosidad del testamento por la falta de designación y cumplimiento de obligaciones alimentarias. ¿Correcto? Ah, ok, por ejemplo. Entonces, el testamento será válido por lo demás. Si nosotros cubrimos esta parte, si los herederos dicen, ok, dejó de cumplir esta obligación que tenía de garantizar alimentos o de dar alimentos a una persona que requiere esta obligación, en este caso el testador, y los herederos dicen, son los hermanos, no te preocupes, autoridad, juez, ¿sí? Nosotros nos subrogamos en la obligación que tenía el testador y cumplimos con esa obligación. Lo trasladamos, lo llevamos a nuestro patrimonio y nosotros con nuestro patrimonio responderemos por las obligaciones alimentarias que tenía el testador. ¿Es válido? Pues sí, sí es válido. ¿Se puede realizar? Claro que se puede realizar. Y en este sentido, lo que menciona de que, por ejemplo, hay una persona con discapacidad, cuando hablamos de un interdicto, una persona que no puede, pues, decidir que tendría que tener un tutor, ¿ahí cómo funciona? Tanto que le dejen algo en la herencia como, pues, como heredero, o que él tenga los suficientes bienes el día de mañana para poder heredar. ¿Ahí cómo aplicaría si es interdicto? Aquí no es que tenga los bienes suficientes. A ver, vamos a hablar de dos elementos. La persona. No me importa si la persona tiene o no tiene capacidad. No me importa si la persona tiene o no tiene bienes. Vamos a pensar, yo tengo ya a un interdicto. ¿Cuándo se da la interdicción? Con la mayoría de edad. Al llegar a la mayoría de edad y la persona no tener la capacidad de ejercicio que marca la ley, entonces vamos a considerar una persona disminuida de sus capacidades, que para hacer valer y frente a sus derechos y obligaciones requiere de un representante. Este representante es un tutor, ¿correcto? Entonces, el tutor es la persona que va a administrar, custodiar, velar por los intereses del discapacitado y en su caso del menor. Importante es la pregunta, un menor de edad, me voy a regresar tantito, un menor de edad no tiene la capacidad jurídica suficiente para por sí mismo cumplir con sus obligaciones, sino hasta que adquiera la mayoría de edad y cuente con la capacidad. Entonces, durante el estado de minoría de edad, el menor está sujeto a la patria potestad, ¿correcto? ¿Quién ejerce la patria potestad? Los padres. A falta de los padres, los abuelos paternos, maternos. A falta de los abuelos paternos, maternos y de los padres se corta la patria potestad. Entonces ahí vienen los tutores, menores o mayores. Tutor de un menor de edad, hay tutor dativo y tutor legítimo. ¿Quién es el tutor legítimo? El que pueda acreditar por relación de parentesco la representación y el interés de representar al menor.
Cuando no tengo esta tutela legítima, me voy a la dativa. Cuando estoy en la dativa, puede ser cualquier persona e inclusive alguna persona nombrada por el Consejo Tutelar, por parte de la autoridad judicial, y dentro de los tutores debidamente acreditados ante el Tribunal Superior de Justicia, se nombra dentro de ellos a un tutor para esta persona, sea menor de edad, ¿correcto? Hablamos de la tutela testamentaria, tutela dativa y tutela legítima. Estoy en menores, ahora me voy a mayores de edad, la persona es mayor de edad, tiene una discapacidad, ¿correcto? Tiene la necesidad de tener nombrado a un representante. Entonces, ahí se tendrá que nombrar a un tutor acorde precisamente a las necesidades que tenga la persona y también a las personas que puedan ejercer dicho cargo. Nota, la ley nos marca 3 tipos de tutela, como les dije, legítima, dativa y testamentaria. Yo en el testamento, un testador puede establecer que instituye un tutor testamentario en favor de determinada persona por la discapacidad que tiene. Nota, no quiero confundir que al momento que yo nombro un tutor testamentario a un mayor de edad por una discapacidad que tenga, estoy homologando lo que sería el proceso de un interdicto. No, aquí el tutor testamentario es sobre los bienes que le está transmitiendo el testador, nada más. Si el menor mayor de edad tiene más bienes, esos no corresponde administrarlos al tutor testamentario. A final de cuentas, tengo que acabar en un proceso de interdicción donde se le nombre a un tutor a esta persona. ¿Y qué pasa con el testamentario? Ok, y por ejemplo, en ese sentido, para un poquito aterrizar el tema de los menores de edad, o sea, si de pronto el niño dice, bueno, pues yo le quiero dejar todo a mi hijo y mi hijo tiene 5 años, ¿no? Ajá. Entonces, necesitamos igual en el testamento ponerle un tutor para que si el día de mañana ya el niño de 5 años se convierte en alguien de 20, entonces ya se cancela ese tutor y ahora él es el que Claro. funcionaría. Yo estoy previendo en un testamento todas las opciones que puede haber. Ahorita el testador me manifiesta que tiene un hijo que es menor de edad, que tiene 5 años de edad. Entonces él está previendo, si no hay quien ejerza la patria potestad, ya no hay nadie, ¿quién representa al menor? Entonces puedo designar a un tutor, ¿correcto? Ese tutor va a estar plasmado en el instrumento, en la escritura que estoy otorgando. Resulta que el testador jamás modifica el testamento. Ahorita, 2022, fallece. Y ese menor que estaba designado en el testamento, que tenía 5 años en aquella época, ahorita tiene 25 años, por ejemplo. Ya no tiene razón de ser la aplicación de esa cláusula porque es mayor de edad, tiene capacidad, lo va a acreditar con su acta, con la partida de su acta de nacimiento y lógicamente la valoración que hace uno de que es capaz, se acabó, no tengo por qué llamar al que habíamos designado como tutor y como curador. Ahí se tiene por letra muerta. Ok. Y por ejemplo, ya para ir finalizando y cerrando, la parte de los legados, ¿usted la recomienda en los testamentos? Porque a veces son 5 hermanos y todo para todos, ¿no? Donde se vuelve así como una bola de nieve. ¿O qué recomienda? Ok, a ver, no es tanto lo que uno recomiende, es adecuar la voluntad del testador. El testador puede establecer, la herencia es a título universal. En la herencia yo no determino qué bienes conforman el patrimonio del testador. Simplemente el testador manifiesta, instituyo como herederos a, B y C. Correcto. Por partes iguales o en porcentajes. ¿De qué? De todo lo que yo tenga al momento de mi fallecimiento. No están especificados los bienes. Pero el testador dice, oye, pero fíjate que yo tengo la intención de que el bien inmueble en un fulanito de tal ubicado en esta dirección, yo sí quisiera que fuera directamente para una persona determinada. En ese es el legado, el disponer de un bien determinado en favor de una o varias personas determinadas. El legado se convierte en una carga hacia la masa hereditaria. Hay muchos factores. Primera instancia,
estoy designando un bien, ¿correcto? Ese bien es el que se va a transmitir en especial a esta persona cuando fallezca el testador. No entra dentro de la universalidad de los demás bienes, ¿correcto? Vamos a un ejemplo. El testador tiene 5 inmuebles. De los 5 inmuebles a su fallecimiento, él dijo, el inmueble número 1 se lo voy a dejar a la licenciada Matilde Lara, ¿correcto? Fallece el testador. Entonces dice la licenciada Lara, dice, a ver, yo alzo la mano porque yo soy designada legataria de este bien, me lo tienes que transmitir directamente. ¿A quién se lo va a pedir? Al albacea de la sucesión, que es otra figura que tenemos aquí. Entonces, yo tengo este bien inmueble que se lo tengo que transmitir a la licenciada. ¿Qué pasa con los demás? Los demás entran al proceso de inventario y avalúo y como no están determinados, los 4 inmuebles pertenecen por partes iguales en una copropiedad a los 4 herederos. La casa 2 en 4, la casa 3 en 4, la casa 4 en 4 y la casa 5 en 4. Esa es la disposición como está otorgada. Ok, pues bueno, de verdad nos queda muchísima más información muy valiosa, sobre todo el tema del testamento de intestados es como bastante amplio, pero nos dio muchísimo gusto, doctor Jorge Cobos, que usted nos pudiera dar como esta información y a nuestra audiencia para que pues pudiéramos tener como más elementos ahora en este tipo de sucesiones testamentarias. Por último, ¿algún comentario para cerrar que quisiera compartir con nuestra audiencia? Miren, sí me gustaría compartir dos. Digo, realmente el tiempo fue muy corto. El abordar esta parte, pues dimos brincos gigantes en muchos aspectos. Yo les sugeriría que con todo gusto estoy a sus órdenes y poder continuar con estas pláticas, porque como se los digo, no es de 50 minutos, son temas que se profundizan y muchos otros elementos que están. Pero bueno, quiero concluir para no entretenerlos más. El ser humano siempre estamos pensando qué hacer con nuestros bienes, a quién se los doy, cómo voy a transmitirlos. Muchas ocasiones decimos, no puedes como testador gobernar desde la tumba, que son parte importante, pero en conclusión, ¿qué voy a hacer con mis bienes? Nota, no pierdan de vista otro punto, y con tu persona. O sea, siempre pensamos en que qué le voy a dejar a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, etcétera. ¿Y qué pasa de uno mismo? No pierdan de vista que existe ya y reglamentado lo que es la ley de voluntad anticipada, que es precisamente establecer los procedimientos cuando el ser humano se encuentra sumido en una enfermedad grave que no le permite gobernarse, que pueda estar sujeto a estar viviendo con aparatos externos, vida externa, y viene un sufrimiento como tal. Dicen que es ególatra, pero bueno, es importante. Yo les sugeriría que con todo gusto podrían programar una plática de lo que es la ley de voluntad anticipada, cómo se da, que son las disposiciones del buen morir. Nota, no lo confundamos con eutanasia. Esto no quiere decir que yo digo, yo estoy enfermo hoy y como ya me quiero morir, una inyección letal. No, esto es un procedimiento propiamente que tiene la persona dentro de la vida y la calidad de vida y son disposiciones para el buen morir, nada más. No lo echen en saco roto, esto es muy importante y lo podemos platicar en otra ocasión. Bienes y la persona. Pues muchísimas gracias nuevamente. Queremos que ustedes nos puedan seguir en Facebook, estamos como Ampinova. Y bueno, aquí el licenciado nos dio parte de su tiempo tan valioso. Muchísimas gracias y bueno, cuídense mucho. Gracias por todo. ¿En dónde lo pueden encontrar, licenciado? En la parte de la notaría 23. Aquí en la notaría 23 estoy a sus órdenes. Adicionalmente, usted hizo un comentario, le voy a robar 2 minutos. Notario interino 23, actualmente soy notario 130 del Estado de México. Entonces, mi nombramiento es muy reciente. Y bueno, si gusta, les voy a dar mi correo electrónico, el personal, es notario.jcobos@notaria130edomex.mx. Muchísimas gracias. De verdad, gracias por su valioso tiempo. Hasta luego. Gracias, que tenga buena tarde. Buena tarde.